El mundo está expectante ante una guerra inminente entre Rusia y Ucrania. Estos dos países vieron nacer a los dos movimientos jasídicos más populares del mundo, Chabad Lubavitch y Breslev. Tal vez sea un buen momento para saber un poco más acerca de estas corrientes que conquistan muchos corazones del pueblo de Israel. Bienvenidos a Final Abierto, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim. Y bueno, vamos a meternos en estos dos movimientos que realmente hoy en día Jabad hasta lo comparan con Coca-Cola, donde Claro. no existe parte del lugar del mundo donde no consigas ni Jabad ni Coca-Cola. Son los dos Había, grandes. había, un, había un mapa, me había mostrado una vez una foto en donde los lugares donde hay Coca-Cola y los lugares donde está Jabal, como que competían cabeza a cabeza o donde hay más, qué sé yo. Eh, Paréntesis, es un chiste, sí, obviamente, esperemos que no haya guerra, que haya paz y demás. Esta fue una buena excusa para hablar de dos corrientes jasídicas que son extremadamente populares. Ya vamos a estar hablando un poco en el programa acerca de tal vez por qué despegaron estas dos corrientes respecto de a todo el mundo jasídico, que tal vez es mucho más desconocido. Así que tómenlo con humor. Fue un buen disparador para poder hablar de esto. Sí, incluso no hay que ir tan lejos. 60 años atrás no era Jabad lo que es Jabad hoy y no era Breslav lo que es Breslav hoy, al punto que incluso Breslav llegó a estar casi extinto Claro. después de la Segunda Guerra Mundial, ya lo vamos a ver. Pero vemos como en el final del siglo XX despegaron las dos y se convirtieron en los movimientos populares que conocemos al día de hoy. Antes de arrancar, me dijeron varios, ¿por qué no decís que se suscriban al canal, que denle la manito, la campanita, todo lo que la gente dice que hay que hacer para apoyar y demás? Nos viene bien, obviamente, es un modo para respaldar este proyecto. ¿Y tu tweet cómo Y fue? también el Twitter y también y todo. También ¿No? Todas seguir las en redes Twitter, sociales. porque hubiera leído algo muy interesante que pusiste sobre este tema, Bueno, ¿no? claro, había un comentario, ¿no? Porque Jabad llena las fronteras de Shilhim, ¿sí? De los enviados que envían que mandan a todos los países, y la postura de Breslev siempre es como más, esperar, Ein Shum Yeush, por así como un mantra, una frase como que bueno, no hay que desesperar, ¿sí? Prácticamente parece como que son estilos, ¿sí? Porque Rusia está rodeando a Ucrania y en Ucrania aparentemente están esperando de forma pasiva. Vamos a ver cómo ocurre, esperemos que no haya guerra y que haya paz. Así es, así es. Bueno, si tenemos que hablar de movimiento jasídico, los movimientos jasídicos en sí son para un programa entero porque son muchísimos. Ya mencionamos un poquito en el programa de las ropas, cuando hablamos de la vestimenta Claro. jasídica. Los movimientos jasídicos empezaron todos en el principio del siglo XVIII con el Besht, Rabbi Israel Baal Shem Claro. Tov. O sea, claro, perdón, para hablar de movimiento jasídico siempre hay que vincularlo con el Baal Shem Tov, es decir, son todas corrientes que se fueron desprendiendo, y es más, es prácticamente como una competencia de árbol genealógico. Él es el bisnieto que se convirtió en el rebel, el otro era el alumno, etcétera, etcétera. Entonces, todo arranca con la raíz del Baal Shem Tov y de ahí se va desprendiendo. De hecho, como veremos ahora en instantes, los dos movimientos obviamente están vinculados con el Baal Shem Tov. 100%. Después del Baal Shem Tov tenemos que llegar al Rab Dov Verde, que es conocido como el Maggid de Mesrich, Sí. que también fue una casi central y casi universal para todos los Hasidim, como que la ramificación empezó después de él. Siglo XVIII. Sí, todo siglo XVIII. Y bueno, estaba el Rabilevich de Verdich, había mucha gente en esa época que también eran paralelos, que fueron apareciendo como alumnos de él. Y ahí surgen ya como lo que sería tercera o cuarta generación de Hasidismo. El de Jabad es la tercera, que es el Rab Shneur Zalman de Liadi. Alumno Es directo del del Maggid Maggid de Mesrich. Mesrich, que es alumno del Baal Shem Tov. Claro. O sea que a nivel hasidismo sería la tercera generación, a nivel Jabal sería la primera, porque Claro. Jabal se considera fundado por él, conocido como el Alter Rebbe o el Baal Atania. Baal Atania porque fue el autor del libro del Tania, que es uno de los libros fundamentales de la filosofía de Jabal. Y la filosofía judía. Sí, También, sí, aplicado estudiado por todos, rompió todas las fronteras. De hecho, sus libros de Halajá, como el Shulchan Aruch HaRab, también es uno de los legisladores más importantes que tuvo los últimos 300 años del pueblo judío, y se usa en todos lados. Si bien Jabad lo sigue a rajatabla y va en la ley según como él la legisló, otros lo tomamos como una opinión más, claro, y una opinión de peso muy fuerte, pero una opinión más. O sea, está el Shulchan Aruch, el Ramá, que es el Posach para Ashkenazim, y está el Shulchan Aruch HaRab, que aporta sus contenidos en cada halajá. Así fue que, bueno, el Admur Azaken, conocido el primer rebe de Jabal, empieza con la dinastía de Jabal, que curiosamente, bueno, empezó en el Imperio Ruso, sí. Geográficamente es ya Hoy Bielorrusia, es de Bielorrusia, pero es el Imperio Ruso, y fundó Hasidut Jabal Jabal Lubavitch fuera de Lubavitch. claro. Hay que entender eso. Fue en la ciudad de Liosna. Sí, el que es en Liad y Liuzán, y depende cómo. Depende cómo le digas, ¿sí? Que es en 1773. Ahí comenzó Jabal, empezó antes que Breslev, ahí si tenemos la primera competencia. Jabal Sí, pero el Breslev tiene sangre, ¿eh? Ojo, ahora vamos a viene llegar por a sangre. eso. Sí. El Jabad en sí es un acrónimo, es Jochma, Bina y Daat.
dentro de todos los Hasidut, cada Hasidut, o sea, si bien todos los Hasidim habló de llegar con la Torah a todo el pueblo, poner el sentimiento, mucho de la mística judía empezaron a desarrollar, porque el mundo litai no era tan místico como, nunca fue tan místico como el mundo Chabad, O al menos mundo de Lubavitch, o al menos hasídico. que la mística no estuviera reservada para algunos pocos, sino bajarla más a tierra También. para que cualquiera pueda formar parte o intentar pasarlo a un dialecto un poco más comprensible para más lectores. Seguro, tanto la mística como la Torah en sí. También la Torah deja de estar en las yeshivot para los grandes académicos, sino que a través de un cuento y a través de una enseñanza más popular se puede llegar a todo al carretero y al lechero y al vendedor, al zapatero, y no hace falta que sea una élite ilustrada las que lleguen al conocimiento judaico. Esto no quita, obviamente, que los libros no hayan sido libros extremadamente profundos y que los rabinos no hayan sido talmidei jajamim, o sea, grandes sabios eruditos en Torá. Lo que pasa es que se dirigían a un público más amplio, pero ellos mismos y sus textos se estudian en profundidad, como decíamos antes, son libros que son fundacionales para el pueblo judío. Seguro. Y entonces, dentro de todos los Hasiduyot, Chabad es la que más hincapié hizo en la parte del intelecto. Como dijimos, su nombre es un acrónimo de Jochma Binah Dat, que es sabiduría, entendimiento y racionalidad, quizás, raciocinio, que son partes del intelecto. De hecho, justamente Chabad se concentró mucho en el estudio. Otros Hasidut eran más de sentimiento, más de corazón, más de trabajo personal. Chabad, si bien tiene todas estas también, su hincapié lo hizo en el estudio. Y con el segundo Rebbe, Lubavitch tuvo en total, si contamos el final de la historia, que Lubavitch tiene 7 Rebbes, vamos a ver. No así Bresel, ya vamos a ver la diferencia. Bresel tuvo uno solo. El segundo Rebbe, que fue Dovner Shniuri, se llama el Admur Emtzai, como el Admur es Rebbe, que es el gran maestro jasídico, se llama Admur, claro, que es Adoneinu Moreinu Rabbeinu, sí. Es nuestro señor, nuestro maestro y nuestro rabino. Entonces, el segundo fue el que se traslada a la Hasidut a Lubavitch, que es una ciudad de Rusia llamada Lubavichi, que se traduce como ciudad del amor. O sea, que también el tema sentimental, acorde a lo que es el hasidismo y lo que es el tema. A lo que se convirtió Chabad también. Tal cual, también, que fue tal cual. Y el segundo Admur de Chabad era el que lo sucedió y movió a Lubavitch Chabad. Entonces, a partir de ahí ya es Chabad Lubavitch, como lo conocemos al día de hoy. Sí, él mismo manda a su hija y a su yerno a abrir una sucursal en Hebrón, o sea, quizás fueron los primeros Shluchim, sí. No era un movimiento tan masivo como conocemos hoy en día, pero vamos a llegar empezó a ramificarse. A cómo se convirtió en algo absolutamente internacional. Pero de vuelta, vamos de a poco. Entonces, estamos de vuelta. Ya estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Así es, sí, ya estamos. Del siglo XIX, casi mitades. Sí. Y bueno, él es sucedido por el Tzemach Tzedek, que es el tercer Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, se llama igual que el último, que el séptimo, pero no es el mismo, obviamente es otra persona. Él es sobrino y yerno del Rebbe anterior. Generalmente se da prioridad a los hijos, en este caso tenía 2 hijos, pero lo sucedió el yerno, y él tuvo toda la lucha contra el zar Nicolás I, que todos los rebes jasicos lucharon tanto contra el gobierno, contra la resistencia que había en el pueblo judío mismo. Estaban los mitnagdim, que eran los opositores, o sea, los litaim, sí, tal cual, los no hasídicos, que tuvieron luchas muy fuertes. Entendían primero que había herejía en estos movimientos, los excomulgaban, los cancelaban. Si quieren, escuchen el capítulo anterior y van a entender un poco de qué se trata la cancelación. Ya hablaremos también de la lucha mitnagdim hasidim, no va a ser para hoy. Pero bueno, él luchó contra el iluminismo, el comienzo del iluminismo, el zar Nicolás I con los famosos cantonistas, que era el servicio militar obligatorio de Rusia, que era un servicio militar que empezaba con los nenes chiquitos y los devolvían de adultos, ya completamente asimilados y secularizados. Sí. Bueno, el cuarto Rebbe es el hijo menor del Tzemach Tzedek, que es Shmuel Schneerson. Es interesante que en este momento todos los hijos que tenía, que eran 7, todos hicieron rebes de Chabad. O sea que en un momento en paralelo había varios rebes con sus cortes, con sus alumnos, con sus hasidim, y todos pertenecían al movimiento de Lubavitch. Eso es muy frecuente en el mundo hasídico, y de hecho es, hablando con distintos integrantes de otros movimientos hasídicos, por lo general suele ser la mejor opción, es decir, que cada uno de ellos se convierta en rebe de algún lado. Van a escuchar muchas veces en otras hasidut, por ejemplo, está Vishnitz, tiene el centro en Benebra, tiene el centro en Yerushalayim. Es un modo porque básicamente si vos sos la cabeza de un movimiento, tenés muchos seguidores, y se van a empezar, bueno, este hijo es un poco más chico, pero es más sabio, el otro es más piadoso. ¿Saben qué? Que cada uno tenga su propia corte y que no se maten, como termina ocurriendo en muchísimas otras corrientes hasídicas, en las cuales la disputa por entre comillas, el trono de la Hasidut fue bastante importante, tal vez siendo el caso más extremo, que no hablaremos hoy, pero aquel que quiera averiguar o que quiera esperar a que hagamos un programa, tiene que ver con la división que ocurrió en Satmar, que eso fue tremendo.
Pero eso lo dejamos como para otro capítulo. Así es. Lo curioso de Jabad es que ahora, en este momento, con el cuarto Rebbe, se empieza la ramificación, luego todos vuelven. Eso es lo muy interesante. Como que el tronco se mantuvo firme y todos estos hermanos que abrieron sus cortes, cuando fueron muriendo los hermanos, no designaron sucesores, sino que volvieron a la corriente original. Y ya con el quinto Rebbe, es el Rebbe Arrayab, Shalom Dov Ber Schneerson, ya es de vuelta unificado todo. Y no es que hay Jabad 1, Jabad 2 o alternativas a Jabad, sino que se unificaron la gran mayoría, volvió a unificarse. Él fue el que empieza con las yeshivot de Tom Hate Mim, que son yeshivot famosas de Chabad, Sí. por todo en su momento era Europa, todavía no había cruzado ningún mar por el momento, era solo Europa. El sexto Rebbe, quizás ya estamos llegando casi a la modernidad, estamos hablando del siglo XX. Y Josef Yitzhak Schneerson, también hijo del Rebbe anterior. Conocido, muchos milagros tuvo. Sí, muy conocido, se le conoció como Rebbe Rayatz o Rebbe anterior, porque los Hasidim nuevos hablaban de su Rebbe, el último, Ya como llega. el Rebbe El Rebbe. propiamente dicho, y este era el Rebbe anterior a este. Él tuvo que luchar contra el nazismo, los nazis destruyeron todas las yeshivot de Chabad de Tom Heitmim de Europa. Él mismo fue arrestado ya por la Unión Soviética, fue condenado a muerte, la condena era directamente a muerte. Después, por presión internacional y bueno, muchos milagros que se fueron dando, termina cambiando la condena a muerte por una condena temporal. Esa condena temporal es liberado también, pasaporte diplomático, o sea, inmunidad diplomática, y en medio del nazismo se va a Nueva York, y ahí llega quizás a instalar el centro que conocemos hoy en día 770. de Chabad, que ¿Él instaló en 770? no tengo ese dato, Okay. hay que chequearlo, Que chequearlo, pero sí fue el que movió de Europa a Nueva York, o sea, cambió el foco del centro de Chabad de Europa a Nueva York. Y bueno, llega a Nueva York y después en 1951 asume el liderazgo el yerno de él, de vuelta no hijo yerno, que es el séptimo Rebbe de Chabad, Menachem Mendel Schneerson, segundo, porque teníamos el Tzemach Tzedek que se llamaba así, y es ya... No, el Tzemach Tzedek. El Tzemach Tzedek también se llamaba Menachem Mendel Muy Schneerson. bien, okay. Y este Menachem Mendel Schneerson, que fue el último Rebbe, que se conoció ya como el Rebbe, propiamente dicho, como dijimos antes, ya es el que empieza en 1951 y dirigió Chabad hasta su fallecimiento en 1994. Y en estos casi 40 años él hizo una expansión brutal. Sí. Empezó con la campaña de Ufaratsta, que es expandirse, y justamente eso hizo. Mandaba a cada alumno que tenía y cada persona capacitada para enseñar a otras partes del mundo. Y así fue que logró llegar hasta, no sé, provincias de Argentina alejadas completamente hasta de Buenos Aires. Ni siquiera ya Buenos Aires era alejada del mundo fuerte, y todo completamente Europa, Asia, sí, África, casi no hay límites. Ya se da por sentado cualquier persona que viaje a algún lugar recóndito en el planeta, y dice, bueno, aquel que, por ejemplo, cuide Cayot, ¿y cómo vas a hacer? Bueno, busco algún Jabad ahí, se da por sentado, alguno va a haber. Seguro. ¿sí? Un conocido solía viajar a una provincia en China, a una feria de importadores. No, Jabad tiene un puestito en la feria, entonces vas a buscar la vianda. Obviamente, me parece que la postura, estoy seguro que la compartís, vamos a dejar afuera las críticas y toda la polémica, no nos interesa, no es el objetivo, pero sin lugar a dudas lo que hizo el último Rebbe de Lubavitch fue algo excepcional. O sea, el crecimiento exponencial que tuvo y la postura de llegar a todo Yehudí fue algo nunca visto, y el efecto que tuvo y el éxito que logró fue impresionante, teniendo en cuenta de vuelta que cuando todas estas Hasudot estaban al punto de morir, porque seguro, recordemos que es reconstruir. Hace poco leí un artículo interesante sobre lo que ocurrió también con Belz. Todas las Hasidot estaban en el centro de Europa y fueron todas masacradas totalmente, y cuando sobrevivió alguno de los líderes hasídicos, había pasado por penurias familiares y además entraba a un lugar y tenía que reconstruir de cero, y digamos, como alguien diría, a los números me remito. Lo que logró el último Rebbe de Lubavitch fue algo impresionante, impensable. Sí, sí. Oye, leí una estadística que hablaba de números de Chabad hoy en día, y se hablaba de 200.000 adeptos de Chabad, o sea, 200.000 Hasidim de Chabad, y unas 2.000 instituciones perdidas por el mundo. Yo creo que son más todavía. Ajá. Y aparte, no solamente eso, porque como tiene una llegada muy grande, o sea, quizás gente que no se considera adepto a Chabad tiene vínculo con Chabad, claro, porque va al ceder de pesaje en Chabad, o porque recibe la matzah, o porque puede prender las velas en Shabbat, porque le dan las velas, al punto tal que en Estados Unidos, de la mayoría parte del mundo judío no es ortodoxo, la estadística decía que entre el 35 y 40% están vinculados con Chabad. Bueno, ese en realidad es uno de los puntos que
ya empezamos a vincularnos y lo que tiene que ver con el programa de hoy. Enseguida vamos a hablar también, vamos a hacer un reconto que es mucho más corto el de Breslev, básicamente porque tiene solamente un Rebbe, Rabbi Nachman, que enseguida vamos a hablar, pero lo que tiene Chabad, y también tal vez en menor medida Breslev, es esta apertura hacia cualquier yehudí. No me interesa tu condición, no me interesa cómo estás vestido. ¿Cuánto Claro, cumplís? entonces fue la puerta de entrada incluso de muchas familias que después se alejaron de Chabad, porque también, como es imposible ofrecer de todo y que todo el mundo esté contento, hay un paso que logra Chabad Lubavitch y hay otros pasos que no, que será por decisión propia, no sé si por llamarlo, o por incapacidad, o por interés, o por si no, también uno puede decir como, bueno, entienden cuál es su función y la cumplen, y evidentemente la cumplen con mucho éxito, pero seguro que fue la puerta de entrada al judaísmo para muchísimas familias. Seguro. El, bueno, después vamos a un poquito de las costumbres de cada una, pero Sí, vamos a, ya que hicimos reconto histórico, claro, hagamos el mismo de de Breslev, Breslev. que como dijimos es mucho más corto. Chabad tuvo 7 rebes y después, bueno, cerró con el último, no hubo sucesor. A Breslev le pasó eso desde el primer rebe. O sea, Claro. hubo una figura importante que es el rebe Nachman. Él funda Breslev. Bisnieto, ¿sí? Sí, tal cual. Entonces, de vuelta, por un lado, para entender un poco el cuadro sinóptico. Hablamos antes que la raíz de los movimientos hasídicos es el Baal Shem Tov. Entonces, ¿cómo Chabad se relaciona con el Baal Shem Tov? El primer rebe de Chabad era el alumno del Baal Shem Tov. Rabbi Nachman era el bisnieto del Baal Shem Tov. Sí, ¿Sí? o sea, estaba vinculado a nivel sanguíneo, o sea, era bisnieto. En el judaísmo hablamos siempre de dos familias, la familia espiritual y la familia biológica. O sea, una persona tiene sus papás, que son los que lo trajeron al mundo, y tiene sus maestros, que son los que, Lo llevan al mundo venidero. tal cual, los que le enseñaron su judaísmo. Muchas veces coinciden y los padres cumplen los dos roles también. Pero en el caso de Chabad, venían de ser nieto espiritual del Baal Shem Tov. Claro. El caso de Breslev es bisnieto sanguíneo del Baal Shem Tov y también espiritual, porque Tuvo fueron contacto. alumnos Sí, de no, alumnos también de la parte espiritual. O sea que es una generación más tardía, pero una conexión más fuerte porque incluye claro. también la sanguínea. ¿A quién va el punto ese? No sé. Sí, Decidan ustedes en sus casas. tal cual, eso lo votan ustedes. Bueno, y se fundó en Como hay 1600. que poner Team Chabad o Team Breslev, elijan ustedes. Sí, después vemos cuál tiene más hashtag más usado. Se funda en 1790, perdón, en Davidovka, Ucrania. Ahí tenemos por justamente lo que nos da el puntapié inicial del Sí. programa. No fue en Breslev la fundación. Y no fue Numan tampoco. Y no fue en Uman tampoco. Uman llega mucho más tarde. Después de Davidovka se pasa a Bratslav, Ucrania. Y ahí es Bratslav, Breslev, es una forma de leerlo distinto. Y ahí aparece el personaje de Rav Nachman de Breslev, que es el fundador de esta corriente. Tuvo muchos problemas con muchos rabinos, o sea, hubo una gran polémica alrededor de Rabbi Nachman, entonces se fue moviéndose por distintas ciudades, porque generaba cierta discusión con otros líderes religiosos, entonces por eso tuvo que mudarse tanto. Sí, y bueno, la segunda en la que está es justamente Breslav, y ahí arranca con su ideología y como a juntar a seguidores, Hasidim, alumnos. Y él también quedó bien claro desde el principio que no iba a haber sucesor. O sea, esto no es una Hasidut como todo el resto, que es una corte hasídica, una sucesión de líderes hasídicos por ser hijos, por ser yernos, por ser alumnos. Claro, o sea, Rav Nachman estaba bastante en contra de esa postura, que al final él termina siendo el hijo el yerno como vimos hace 5 minutos, vimos recién en el tema de Chabad, que se van conectando todos, el que no es sobrino es yerno, el que no es hijo, etcétera, etcétera. Rabbi Nachman estaba en contra de esta estructura como de parentesco. Sí, sí, un linaje claro. hasídico. Él tuvo una vida muy intensa y muy corta. Él muere, para que nos demos idea, en el contexto histórico, 1810 muere. O sea, la Revolución de Mayo en Argentina, en Europa estaba muriendo Rav Nachman. Él vivió 38 años, murió de tuberculosis. Y dejó su sucesor, que fue Rav Natan, que de vuelta no asume como Admur, quedó bien claro que no iba a ser Admur, pero sí se encargó de formalizar sus textos, ordenarlos, claro, editarlos y empezar a difundir fuertemente, o sea, potenciar más aún la difusión de las enseñanzas de su maestro. Con la muerte de Rav Nachman empezó la peregrinación a Uman. Él es enterrado en Uman. El pide especialmente es enterrado en Uman porque había unas fosas comunes, se calcula que había unos 20.000 judíos enterrados ahí, que habían sido masacrados unos años antes. Entonces él decide que quiere estar enterrado con esta clase de almas piadosas que entregaron su vida por su condición de judíos. Y es enterrado ahí, y comienza el tema de visitar Uman, que se hace el día de hoy una especie de peregrinación todos los años en Rosh Hashanah. Que hay como una promesa que dice, o sea, que el que va a visitar su tumba, que no lo va a olvidar, lo va a ayudar para el mundo venidero y demás.
hoy en día lo que se convirtió me suena fea la palabra peregrinación, pero visitar la tumba de Rabbi Nachman es ya algo que mueve decenas de miles de personas. Rosh Hashanah ahí es prácticamente, con todo respeto, lo digo, parece como si fuera un festival en sí mismo. Espiritual, un festival Un festival espiritual. espiritual, ok, ahí está, me gustó el término. Bueno, dejó 3 libros, o sea, entre él y Rav Nachman y Rav Natan dejaron 3 libros que son la base de todo Breslev: Sí. Likutei Moharan, Sefer Amidot y Likutei Halajot. Entonces, con todo esto, los Hasidim de ahí, a partir de ahí dijeron, nuestro trabajo es profundizar en el Rebbe, o sea, no va a haber nuevos Rebbes, no va a haber nuevas ideologías que surjan en el movimiento, porque vimos en Chabad que de repente un Rebbe hizo hincapié en la yeshivot, otro en la difusión del mundo entero. Acá tenemos los libros de Rav Nachman y como cayó quedó, vamos a seguir en base a los libros. Sigo el cuadro sinóptico para ayudar un poco. Entonces tenemos libro fundacional de Chabad, seguro que es el Tania, también un libro fuerte en Alajot, que es el Shulchan Aruch Arab. Por otra parte, en el movimiento de Breslev tenemos el Likutei Moharan, obviamente, y tenemos también el Likutei Halajot, que son comentarios también. La diferencia grande es que, como decías recién vos, tiene que ver con que los otros rebes de Chabad también tenían escritos y hay un montón de textos y charlas y discursos que fueron reescritos. Los textos fundacionales de Breslev terminan con Rabbi Nachman, y que en realidad fueron escritos por Rabbi Natan. Pero en cambio, en Chabad, al ser que hubo muchísimos rabanim, muchos rabanim y pero muchas horas de charlas y demás, salieron muchos más textos de los rebes de Chabad. Textos canónicos de Chabad son Claro. mucho mayores. Así es. Bueno, hubo ciertos sismas, ciertas crisis. Muchos Hasidim estaban en contra de este viaje a Uman, al punto tal que Hasidim de otras corrientes, en 1863 destruyen Uman, el centro de Breslev lo destruyen por completo, tuvieron que reconstruirlo para empezar de vuelta. En 1893 se instalan en Israel. Dijimos que Chabad había sido Hebrón unos casi 50 años antes que esta fecha, así que estaba llegando un poquito más atrás, pero seguían los pasos parecidos, que es fundación, expansión y, bueno, llegada al mundo entero, si queremos así. Ahora, el golpe que la Segunda Guerra Mundial le dio a Breslev fue casi un golpe que la gente esperaba que sea un golpe mortal, porque destruyó Breslev en Ucrania, Breslev en Polonia, todos los centros que había fueron destruidos por completo, al punto tal que se canceló la peregrinación a Uman porque estaban los nazis gobernando el lugar. Hay ciertos testimonios de cierta gente que lograba ir a pesar de los nazis, hay ciertas historias, pero se estima que después de la Segunda Guerra Mundial, máximo había en Breslev unas 70 familias. Estamos hablando de ¿cuántos? 200, 300 personas en total, y hoy en día estamos hablando de 14.000 familias ya en la actualidad. Pero bueno, de vuelta, algo que disparó mucho Breslev, primero que se hizo muy parte de la sabiduría popular judía, porque hubo muchos autores no religiosos que tomaron las enseñanzas de Rav Nachman, tanto sus cuentos como sus historias, Martin Buber, Pinchas Sade. Bueno, en eso se conectan también con Lubavitch, ¿sí? Es decir, el mundo no religioso, tanto el último rebe de Chabad, digamos, estuvo con todos los líderes mundiales, fue en su momento, si no me equivoco, fue considerado como una de las 50 personas más influyentes del mundo, tuvo acceso al mundo no religioso y mundo no judío, también, del otro lado, los textos de Breslev llegaron a muchos autores también que no tenían nada que ver con la religión. Que esto creo que tiene que ver, y esto ya hablando un poco, tiene que ver con el famoso concepto de que hay Hasiduyot. Hay dos tipos de Hasiduyot, siempre dicen. Hay Hasiduyot que tienen rebes vivos, pero las Hasiduyot están muertas, y en cambio Chabad y Breslev, que en eso se relacionan y mucho, y es muy importante, son Hasiduyot vivas con rebes muertos. Sí. Ahora, un rebe muerto tiene algo positivo y algo negativo. El rebe, o sea, lo muerto, obviamente lo negativo tiene que ver con una falta de liderazgo y una falta de una línea clara. Por otra parte, lo que permite es cierta flexibilidad. Entonces, cuando no hay una línea clara, entonces cualquiera se puede convertir en un exégeta del rebe o puede hacer una cierta interpretación y demás, con lo cual, y eso se genera muy simple, si uno agarra una Hasidut, por ejemplo, las más conocidas, tal vez sea Satmer o Belz o Gur, bueno, la cantidad de textos que se producen son bastante acotados, porque al ser que hay un rebe vivo, se mantiene la línea. Bueno, estas son las líneas que se van bajando. En Chabad, y en Breslev mucho más, porque en Chabad tiene una institución bastante más organizada, pero cualquiera puede hacer un comentario al Likutei Moharan, cualquiera puede hacer un comentario al Tania, digamos, está todo mucho más abierto. O sea, cualquiera con capacidad adecuada, ¿no? Esperemos, los buenos son los que están claros. Evitemos no lo hagan en sus casas. Sí. Bueno, al punto de que con Breslev hubo una frase muy famosa entre Hasidim,
que los llamaban los Breslev los Toite Hasidim. Es una frase en Ah, Yiddish que dice los Hasidim muertos, porque dicen, no hay Hasidim, Hasidim viene con el Rebbe, no sí. hay Hasidim solos, eso es una Hasidut muerta, que fue una forma muy despectiva de referirse a ellos, y el tiempo probó que estaban Al equivocados, revés, que porque muchas veces los que decían eso son Hasidiot que que ya vas murieron. al Tish y son 4, y en cambio lo que permitió la expansión es esto que decíamos, que es el efecto que tuvo Breslev. Creo que en una diferencia igualmente que Breslev es alguien que está un poquito más cercano a la religión. Alguien que ya está un poquito más cerca ya puede descubrir tal vez el mundo de Breslev. Chabad es una puerta de entrada para cualquier Yehudí que esté bastante, o sea, muchísimo más alejado, conoce lo que es Chabad. Tal vez él es un poquito más Sí, religioso. se dio un punto de quiebre, se dio con, así como Jabaldo dio el último Rebe con sus expansiones fuertísimas, sus últimas campañas, Breslev que se dio su punto de inflexión, en parte también por Jabad, o sea, fue una ola que Jabad empezó de Teshuvá, que coincidió mucho con la victoria de Israel en la guerra de los 6 días y posteriormente la victoria en la guerra de Yom Kippur. A un resurgimiento Fue un del resurgimiento furor religioso. tal cual, un furor religioso que lo supo encauzar muy bien Jabad y después Breslev también. Hubo en Breslev un cantante conocido en Israel que se hizo Breslev también y trajo mucha gente. Y hubo un despertar muy fuerte. Y bueno, si se fijan, en 1938 se interrumpió la peregrinación a Uman. Y en 1986, en la mitad de la cortina de hierro, Unión Soviética, hubo un permiso especial para que vayan una vez. Y después de 1988, ya aprovechando la caída de Anda, Perestroika y la anda, caída decime de. que no. A eso, Ya entré, anda, ahí decime ya que no. entró y ya no hubo forma de pararlo. Al día de hoy es una cosa que centenas de miles de personas Sí, van acá. Muy bien. Esto a nivel un poquito de sí, contexto histórico, a nivel costumbres, y vamos a ver un poquito las diferencias más prácticas. Dijimos ya un poquito de los años en que fue cada uno. Un tema es el tema de lo que se agarró como estudio canónico entre cada una de las dos Hasiduyot. O restos o forma de identificación, en Breslev se llama el Tikkun HaKlali. claro. Tikkun HaKlali fuera Que te cura de todo. un compendio de 10 capítulos de Teilim que el Rebbe Nachman eligió. Perdón que te interrumpa, antes que me olvide, porque así como hablamos de Chabad, Rebbe Nachman era un Talmid Jajam, un sabio en Torah impresionante. El Likutei Moharan es algo que ahí estarán los que lo leen como si fuera, sin profundizar, pero es un libro absolutamente complejo y los sabios más sabios seguro que leyeron el Likutei Moharan. Algunos lo admiten, algunos no lo admiten, pero así como dijimos que el libro, creo que el Tania últimamente está como siendo un poco más aceptado en el mundo de las yeshivot. Likutei Moharan todavía no, de forma abierta. Pero esto está fuera de discusión que por más que todas las críticas son generalmente, o que aquellos que critican, serán en todo caso a ciertos grupos de seguidores. Pero está fuera de discusión que los rebes de Lubavitch y que Y la Rabbi Torah, la Nachman, filosofía de claro, cada uno. que Rabbi Nachman eran sabios en Torah y grandes tzadikim, ¿sí? Para sacar la discusión, para descremar esa parte. Sí. Y estábamos en todo este tema de el tema de textos canónicos. A nivel rezo, meto un tema nuevo, que es el tema de Nusach. Jabad agarró el Nusach Ari, Arizal. O sea, hay un Nusach que es el Nusach es los textos del rezo. O sea, cada comunidad judía tiene sus textos que fueron modificando a lo largo de la historia, porque se agregaba una poesía que alguien compuso, o porque según la parte esotérica de la Torah habría que hacer ciertas modificaciones. básicamente hay tres principales. ¿Sí? El modo de Ashkenazi, el modo de Duta Mizrach, que digamos, el mundo Ashkenazi hace Ashkenazi, obviamente. Ashkenaz, sí, mucho. Ashkenaz. El mundo de Duta Mizrach es la corriente sefaradí. Y el Nusach Sfard, que es el que tomó la corriente hasídica. Tal cual. Que es un Nusach Ashkenazi con influencia más Sí, de Kabbalah y por lo tanto del Sefarad, que es mucho más cabalístico. claro. Y hay un tercer Nusach que es el Nusach Harizal, Cuarto. que es el cuarto, que es Nusach Harizal, que es todavía más cercano al Sefaradí, o sea, más influenciado por la Kabbalah. Jabad agarra el Nusach Harizal y Breslev, el Rav Nachman hacía el Nusach Sfarad, que era el Nusach común, el texto común de todos los Hasidim, pero a su vez Breslev, con su apertura, dicen, Jabad generalmente dice, usemos Nusach Harizal, Claro. todos Harizal. Y Breslev dice, no, cada uno con su Nusach, no queremos que cambiar de Nusach, vos sos Ashkenaz, le Ashkenaz, vos sos Sfarad, de Sfarad, vos venís de Sefaradí, de Duta Mizrach, cada uno con su costumbre y no tiene que hacer un cambio por el tema de rezo en sí. Bueno, en eso también se relacionan bastante, que al ser Hasudot bastante más abiertas, por ejemplo, aquel que no sepa hablar Yiddish, intenta meterte en Satmer y te va a ser bastante complicado. A menos que sea Satmer Argentina, que eso es un mundo aparte, sí. pero en el mundo de Bells, el mundo de Gur, si no sabes hablar Yiddish y no tenés una corriente más del lado de europeo, es más difícil entrar. En cambio, de vuelta, por esta postura más abierta,
muchísima gente sefaradí se acerca a Chabad, muchísima gente sefaradí se acerca a Breslov y pueden sentirse muchísimo más cómodos. Así quiero tener una vida más cercana al hasidismo, pero no perder mis costumbres. Sí. Esta apertura ha sido también, ya que estamos en el tema de la ropa. Chabad hasta hace 100 años, hasta hace 70 años, se vestía como todos los Hasidim en Europa, con el Streimer, con ese sombrero de piel del cual hablamos ya en su momento. Con el último Rebbe se modernizó completamente, se hizo una vestimenta mucho más parecida a la litaí, una camisa blanca, un Sí. pantalón La negro. capota la mantienen. Sí, la capota la mantienen, el saco largo lo dejan para las fiestas, pero de la semana se visten igual que el resto de los judíos Haredim o Ajá. Litaim, que es el sombrero un poquito modificado, Sí, un poco. cierto estilo de sombrero distinto, pero es un sombrero muy sencillo, muy común y no es un sombrero más de piel europeo. Y también la forma de vestirse, incluso la gente en los lugares de Jabad, uno ve gente con camisas de otros colores o con remeras, y tanto los Hasidim propios que cambian de color, como la gente que viene es aceptada, entonces hay una mucha menos bajada de línea con el tema del uniforme o la forma de vestir. Bresel pasa algo parecido también, si bien Bresel todavía sigue teniendo Streimer, Sí, los Rabanim, los que mantienen la vestimenta siguen manteniendo por la la túnica, cebra, claro, la cebra, por así la decirlo. túnica rayada y la camisa, el sombrero de piel. Ahora estamos hablando de los textos que eligieron canonizar o eligieron darle más fuerza. En Breslev se habla del Tikkun HaKlali, que es este compendio de 10 capítulos de Teilim, que Rebbe Nachman dijo que tiene mucha fuerza. En su momento era porque cuidan o sea, ayudan a reparar daños hechos con lo que es la intimidad. Ajá. Después se empezó a agregar que se sirve para casamientos, sirve para lo que vos quieras hacerle el Tikkun HaKlali. No es algo original, se empezó a hacer después, pero es elegido como una serie de Teilim que juntos tiene una fuerza especial, así estableció el Rav Nachman. En Jabal, cuando se habló de establecer estudios fijos, dijeron Hitas, Hatat, que es un acrónimo, No. donde le da mucha fuerza estudiar Humash con Rashi, es un acrónimo lo que dijimos antes, Rambam Humash estudia con mucho. Rashi, sí, ese es el cuarto que agregan Ah, después. perdón. Primero Humash con Rashi, después Teilim, no como Brest de agarrar 10 Teilim seguidos, sino que agarrar todo el libro y terminarlo todos los meses. O sea, hicieron series de estudio formales para que una persona avance mucho en el estudio a nivel de ampliar mucho, y la tab final es de Tania, que es también el libro canónico de Jabal, que también se Claro. estudia en forma sistemática y metódica, y se agregó como cuarta opción, como dijiste vos, el Rambam. Jabal da mucha fuerza a seguir también un estudio constante de Rambam para terminarlo frecuentemente, periódicamente, y también que es un libro de Alajá, que si bien no es la base de Alajá de Jabal, porque Jabal hace el Alajá como Shulchan Aruch HaRab, pero sí que quede como la parte del estudio formal que quede incorporado al estudio. Ahora, en el canon de Breslov también está el Likutei Moharan, obviamente. No es que Seguro, solamente sí, 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 sí. Tikkun HaKlali, sino que es algo que específico que igual hoy en día el Una Tikkun HaKlali innovación. ya se extendió y que, insisto, se relaciona con esto. Son Hasidut que llegan a un montón de gente. Entonces, incluso mucha gente que ya no se identifican con Chabad, bueno, tal vez hace algo que recibió de Chabad Lubavitch. Lo mismo con Breslev, o encuentra un espacio que y esto tiene que ver, algo que la vida con Torah, a veces uno tiene cierta necesidad del sentimiento, que tal vez en la corriente más lituana o litaí no es tan, es más difícil Tiene que encontrar, estar, tiene que pero está estar, difícil encontrarlo. exacto, y acá está mucho más sobre la superficie, ¿sí? Entonces, de vuelta, ahí es alguien que estudia en una yeshivot lituanas y demás, pero lee Likutei Moharan para despertar esa parte de su alma, por así decirlo. Así es. Y bueno, Jabad hablamos del acercamiento a Dios de forma intelectual, y en Blessed habla mucho más de la forma sencilla. Vos con Dios hablá, vos con Dios comunicate, es Itvodedut. como, sí, sos como un niño chiquito. Jabad dice, no hay que ser niños chiquitos, hay que ser intelectualmente maduros. Y Blessed dice, no, no, yo quiero ser un niño chiquito. Quiero Ah, comunicarme a Hashem como un niño habla con el padre. Entonces hace mucha fuerza lo Itvodedut, que es otra de las costumbres fuertes de Breslev, que es un tiempo fijo, diario, de reflexión y diálogo con Dios. Gente que se va al bosque, se va a veces a una terraza a un edificio, se va al balcón, se apartan un poquito de la vorágine sí, cotidiana. dice Rab Nachman, dice, si no puedes decir, puedes ponerte abajo del talit en el Beit y también lo puedes lograr. No es También, que, tal cual, no es que te quita el bosque. es un momento de abstracción del entorno y dedicarse a una conexión con uno y con Dios, que se llama Nitbodedut. Jabal, si tiene una costumbre parecida, es bastante opuesta, que se llama el Farbrengen, son reuniones Eso es hasídicas, más similar a un tish. tal cual, es más o menos un Tish, donde es una reunión ya, no hablamos de la conexión individual, sino a través de conectarse a Dios a través de la comunidad, a través del contacto con otros. Siempre el Farbrengen está, generalmente hay un mashpia, se llama en Jabal, que es una persona que despierta el corazón de los demás con un Nebrei Torah, con unas palabras de Torah, con un cuento, con alguna historia, para que todos juntos logremos objetivos. A ver, ese aspecto es más del trabajo individual, la introspección. Jabal, vamos todos juntos a avanzar. Y sobre esto también surge una diferencia más, que es el tema del alcohol. En Jabal, en todo Farbrengen está presente el alcohol.
que es una forma también de, como de desinhibirse y de crecer espiritualmente. En cambio, Rebbe Nachman siempre fue muy estricto con el tema del alcohol. Él decía que había que tomar lo mínimo indispensable, ya sea en Shabbat, en la ceremonia de Kiddush, Abdalá, las 4 copas de Pesach, y en Purim, que es una fiesta específica donde se toma un poquito más de la cuenta, pero nunca, no hay que usar cualquier excusa para el alcohol. En cambio, en Shabbat se suele usar el alcohol como una forma de crecimiento. Ok, entonces, tal vez para hacer un poco ya ir cerrando. Breslev y Chabad y Breslev para que no se ofenda a nadie, son los dos movimientos hasídicos que han llegado a mayor cantidad de público no relacionado con el mundo religioso. ¿Sí? Han tenido esa virtud de poder hacer mucho más accesible y poder, evidentemente, entablar un diálogo con gente que tal vez no está tan cercana a la religión y en donde, no solamente por el diálogo que ellos proponen, sino al contrario, cómo hacen sentir a la otra persona se siente mucho más cómoda. Creo que en esto Chabad se ha dedicado mucho más porque, por una postura, no porque no es, la gente de Breslev no tiene ganas de hablar con aquel que no está cercano a la religión. Como dijimos al principio, cada uno encontró, entre comillas, su nicho. Entonces, Chabad tiene la particularidad de muchas veces ser el primer paso, el primer contacto con el mundo religioso para mucha gente de Chabad. Hace una tarea excepcional, ¿sí? Breslev también hace una tarea excepcional desde otro lado, en donde tal vez ofreciendo un poco de este sentimiento, la chispa esa que uno quiere sentir la espiritualidad. ¿Qué es eso? ¿Puedes describirlo? No, no puedo describirlo. Pero tal vez con el tema de la alegría, la simja, logran hacerlo y por eso mucha gente, a pesar de que no se conviertan en Hasidim de Breslev, sí toman algunos elementos de esa Hasidut. Cada una de estas corrientes tiene una virtud en sí misma. El trabajo que hacen es fantástico. Hay críticas, como en cualquier... el que hace se equivoca, me decían a mí cuando era más chico. Hay críticas para todos los gustos. No es nuestra idea esto, sino presentarlo como interesante. Rusia y Ucrania, que esperemos de vuelta que termine todo bien, han impulsado dos movimientos hasídicos que, por así decirlo, se han expandido de manera increíble e impensable, sobre todo después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Seguro. Y para cerrar, finalmente me parece que está bueno que sepamos tomar lo bueno de cada uno. O sea, muchas veces uno se enfrasca en que me gustó lo que encontré o lo que yo tengo o lo que es mío y no voy a leer de los demás. En este caso estamos viendo que hay obras excepcionales en todo, en Chabad, en Breslev, en Belz, en todas las Hasidut hay. Mucha gente a veces por capricho o ser un poquito obtuso dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a leer lo que me corresponde. Entonces la persona que dice, yo soy litaí, va a agarrar un libro de Mesiat Yesharim, un libro de ética, de Musar, de desarrollo de las cualidades, y un Hasidí va a agarrar el libro de Hasidut, y la verdad que está bueno combinarlos todos porque todos lados tienen cosas para aportarnos y todos nos van a hacer crecer. Y una última cosa que obviamente no podemos dejar de mencionar, no crean que todos los de Chabad son meshijistas, ni que todos los de Breslev son Nachman. Esas son pavadas y depende de cada uno de nosotros investigar un poquito más, raspar un poquito en la superficie y van a descubrir un mundo de sabiduría en cualquiera de los lados, como bien decías vos, Johnny. Muchas veces, como siempre se dice, lo que sale en las noticias generalmente es lo peor. Intenten abstraerse un poco de eso y profundizar, depende de cada uno también de su vida espiritual. Entonces, si tienen de verdad ganas de hacerlo crecer, no sean obtusos, o no seamos obtusos, no seamos obtusos y estemos abiertos a, sobre todo cuando sabemos que los autores de estas obras fueron grandes sabios. ¿Sí? Eso es importante. Averigüen quién escribe las cosas. Seguro. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí.